Miguel había ido de visita a casa de sus abuelos con sus padres. Cada año se reunían para las fiestas que se hacían en una región entre Puebla y el Estado de México. Ahí la gente se reunía para aprender figuras hechas con imágenes de animales y de demonios que supuestamente eran incendiados para poder ser beneficiados con una buena temporada de cosecha y trabajo. Si bien las festividades eran más una tradición que una petición real, la gente disfrutaba de aquella celebración que reunía a muchas personas que cada año regresaba a su tierra natal. Aquello era algo que Miguel disfrutaba mucho. Le gustaba ver a su familia paterna, estar con sus primos y convivir con todos aquellos de su círculo cercano. Siempre que llegaban, lo primero que se hacía es que los mayores arreglaban todo. Acomodaban camas y sillones para que las tres familias tuvieran un espacio cómodo. Las mujeres hacían una humilde pero rica cena, y los chicos jugaban en la calle mientras todo estaba siendo preparado. En esa ocasión ya era tarde. Si bien siempre llegaban antes de que oscureciera, ese día habían llegado de noche porque en la carretera había un retén de pobladores inconformes. Aquella manifestación se debía a que supuestamente en el pueblo habían desaparecido algunos niños. Se trataba de 5 jovencitos, menores de 10 años, quienes durante unas semanas no habían regresado a sus casas. Aquella situación había sido tensa, razón por la que las fiestas del pueblo estaban pendientes de ser autorizadas. La gente local no quería que se hiciera una celebración, amenazando incluso que detendrían todo hasta que los niños desaparecidos fueran encontrados. Fue por eso que esa noche apenas se habían llegado todos a casa de los abuelos de Miguel. Ya era tarde, y los 7 primos, quienes esperaban a que todo dentro de la casa estuviera listo, decidieron ponerse a jugar en el prado frente a la casa de la abuela. Jugaron primero a los quemados, avión, bote pateado, y al final simplemente se quedaron sentados platicando junto a una fogata que el primo Miguel había organizado. Aquellos jovencitos se llevaban bastante bien, y les gustaba mucho que Miguel les contara historias de espantos. Era por eso que ya algo cansados insistieron para que el primo mayor les narrara una de esas historias que tanto disfrutaban. Fue así que Miguel se sentó junto a ellos. Llevó una lámpara de pilas con la cual iluminó su rostro desde abajo, y se puso a decirles un cuento sobre una mujer que se robaba a los niños. Aquello tenía una intención muy clara. Con la situación que se vivía en el pueblo, Miguel sabía que dicha historia asustaría enormemente a sus primos, por lo que, haciendo uso de su talento para narrar, fue que les dijo la historia de una mujer que flotando se la pasaba deambulando entre la maleza y árboles del campo. Se trataba de una mujer que portaba túnicas blancas, con cabello negro enmarañado, y que con los brazos extendidos se desplazaba en silencio buscando a los niños. Aquella mujer, según él, nunca podía ser vista a lo lejos, y nadie en realidad sabía su apariencia exacta, ya que era muy escurridiza, silenciosa, la cual flotaba como impulsada por el viento, viajando de un lado a otro hasta encontrar a un niño el cual estuviera solo en algún lugar del campo. Y ese, según Miguel, era el caso del pequeño Israel, un supuesto vecino de ahí donde vivía la abuela, el cual una tarde había estado jugando fútbol con sus amigos, niños y niñas de entre 8 y 12 años, los cuales se le habían pasado toda la tarde sonriendo y correteándose, pero los cuales, al caer la noche, decidieron simplemente irse hacia sus casas. Solo que en ese momento el pequeño Israel ya no aguantaba, se estaba orinando, y pidiéndole a sus amigos que lo esperaran, fue que caminó hacia los árboles para hacer del baño. Sin embargo, el niño era muy tímido, y tuvo que caminar varios metros hasta encontrar un tronco que fuera lo bastante ancho para ocultarlo por completo. Ahí fue que se quedó solo.
ya que sus amigos decidieron jugarle una broma. En silencio se fueron hacia la calle de sus viviendas, por lo que Israel, al terminar y salir de atrás de los árboles, vio que ahí ya no había ninguno de sus amigos. El pobre Israel en ese momento sintió mucho miedo. A la distancia veía perfectamente las luces de las casas donde él y sus amigos vivían. Sin embargo, estando tan oscuro y solitario, le parecía que aquello era completamente peligroso. Eran como 300 metros de distancia, y la brisa, la cual comenzaba a enfriarle los brazos, lo hicieron palidecer de inmediato. Nervioso, el niño comenzó a respirar agitado. Su corazón se aceleró en su pecho, y lleno de miedo fue que lo único que pudo hacer era correr gritando a sus amigos que no lo dejaran ahí solo. Sin embargo, no había nadie que pudiera escucharlo. El prado estaba completamente vacío, y sus amigos para entonces ya habrían llegado hasta la calle donde vivían, por lo que Israel intentó correr lo más rápido que pudo, atravesando el prado y dando zancadas sin detenerse hasta llegar a su casa y estar a salvo. Las lágrimas producto del miedo comenzaron a escurrir por sus mejillas. Aquel trayecto le parecía enorme, interminable, y aunque tan solo llevaba unos segundos corriendo, él sentía que ya habían pasado minutos huyendo desesperado. Y fue entonces que, casi a la mitad de distancia, algo le provocó un terrible escalofrío en toda su columna. Se trataba de un sonido inesperado, uno que le hizo sentir un tirón paralizante en toda la espalda. Aquello era un lamento. Un quejido femenino, el cual sonó repentinamente justo detrás de él. El niño, lleno de miedo, en ese instante trató de correr más fuerte, pero su terror, curiosidad y desesperación repentinamente lo traicionaron, haciendo que por un breve instante, por un pequeño segundo, mirara de reojo sobre su hombro. Y fue ahí que la vio. Junto a él, algo que vestía telas blancas muy cerca de él. Lo había estado siguiendo. Ahí el pobre niño sintió que el miedo se apoderaba de su cuerpo, que si no corría más rápido, aquello definitivamente le haría daño. Lo atraparía y no volvería a ver a su madre querida. Fue entonces que Israel regresó la mirada al frente y, decidido a no detenerse, apretó los dientes. Corrió lo más fuerte que pudo, pero un descuido repentino, un torpe trastabileo, de pronto lo hizo caer al suelo, provocando que rodara descontrolablemente unos cuantos metros sobre la maleza. Al detenerse, Israel sintió que se había golpeado fuertemente en una rodilla. Quiso levantarse, pero el dolor era casi insoportable. Miró en todas direcciones, hacia un lado, hacia el otro, hacia atrás, pero no había nada. Ahí el pobre jovencito pensó que tal vez había sido producto de su imaginación, que aquello que vio detrás de sí mismo mientras corría tal vez era una simple reacción al miedo. Además, ya estaba a pocos metros de la calle que daba hacia su casa. Incluso podía escuchar a lo lejos las risas de sus amigos, por lo que, cojeando, se levantó y comenzó a caminar para salir por fin de ese prado. Sin embargo, apenas cuando pudo dar un par de pasos, algo rápidamente lo detuvo. Se trataba de una mano completamente negra, completamente huesuda, la cual ya lo estaba sujetando del hombro. Ahí el niño, lleno de miedo, cayó al suelo, solo para ver que frente a él se encontraba una mujer de piel negra, de vestido blanco raído, la cual, flotando en el aire, extendía los brazos hacia él.
soltando un terrible alarido, el cual en ese momento se oyó en toda la calle. Aquel sonido fue escuchado por todos en el lugar. Y después de eso, nunca más se supo nada del pobre Israel. Ahí Miguel aprovechó para hacer una pausa. Tenía a todos sus primos muertos de miedo, completamente atentos, congelados con aquel relato. Y fue entonces que dando un salto se alzó, solo para señalar hacia el prado vacío, justo detrás de ellos, diciendo con un rostro de susto que ahí venía, que ahí estaba la mujer de blanco. En ese momento todos los niños salieron corriendo del lugar. Despavoridos se fueron directamente a la casa de la abuela, dejando detrás a Miguel, quien sonriendo veía cómo sus pequeños primos a tropezones trataban de entrar en la casa para buscar protección de sus padres y tíos. El joven disfrutaba enormemente de la broma. Sonreía y caminaba lentamente hacia la casa, saboreando su momento. Sin embargo, aquello duraría muy poco, ya que repentinamente algo lo hizo detenerse. De pronto una brisa muy fría le rozó el cuerpo. Se trataba de un aire muy espeso, el cual parecía recorrerle la piel. El joven nunca supo por qué, pero en ese momento algo lo hizo voltear hacia el terreno lleno de maleza. Estaba muy oscuro. No se veía más que una parte aún iluminada por los faros de la calle, pero él claramente la vio. Él claramente vio cómo a lo lejos una figura femenina comenzaba a flotar hacia las casas. Ahí el joven dudó de su cordura. Pensó que algo no estaba bien, que algo en su mente lo engañaba, ya que en realidad esa historia la había inventado, inspirado por aquel retén que había visto en la carretera. Pero aquello no se trataba tan solo de lo que veía, ya que acompañada de dicha silueta, un lamento a lo lejos comenzó a sonar entre la maleza. En ese momento el joven no lo pensó y simplemente corrió directo hacia la casa de su abuela. Al llegar ya todos lo estaban esperando. Los adultos estaban completamente enojados con él, esperándolo con rostros serios y ceños fruncidos. Aquello que Miguel le había contado a sus primos en verdad los había perturbado. Solo que la situación ya había cambiado. Era otra. Y lo visto afuera lo sobrepasaba. Miguel no sabía qué decir, qué responder, o siquiera cómo contarles que afuera en verdad algo se había aparecido. Al final, dudando, decidió no decir nada. Y simplemente se fue a sentar a la sala con la cabeza mirando al suelo. El resto de la noche fue completamente tensa. Los tíos habían tratado de tranquilizar a los niños. Y el padre de Miguel, muy molesto, lo estuvo viendo todo el rato con un semblante de reprobación y enojo. Pasado un rato, cuando ya casi todos habían dormido, el padre de Miguel salió hacia la sala. El único que estaba ahí era precisamente Miguel, quien por aquella mala broma se había quedado a dormir solo en los sillones de la estancia. El joven estaba muy desconcertado. Aquello que había visto lo había confundido por completo. Él simplemente había inventado una historia, pero por alguna razón vio algo que prácticamente era como fantasiosamente lo había descrito. Fue por eso que al verlo tan descolocado, su padre se sentó junto a él y habló seriamente de lo sucedido. Primero lo regañó y le reclamó fuertemente sobre su comportamiento. Le dijo que eso no solo era irresponsable, sino de muy mal gusto hacia sus primos, dando un sermón de varios minutos, en los cuales el padre, después de tranquilizarse,
Le pidió a su hijo de buena manera que no volviera a hacerlo, porque en los pueblos ese tipo de sustos eran muy peligrosos. Ahí fue que Miguel alzó el rostro y le pidió a su padre que lo oyera, que no lo interrumpiera y que tomara en serio aquello que estaba a punto de contarle. Miguel se puso a narrarle todo a su padre. Al terminar, el adulto se quedó en silencio. Pensativo, se acomodó sin saber qué decir. Y no era porque dudara o no le creyera a su hijo, sino porque simplemente el señor no lo había tomado a la ligera. Lo meditó durante unos segundos. Tomó a su hijo del hombro y le dio una respuesta que jamás había esperado en su vida. El padre de Miguel comenzó a platicarle algo sucedido 2 semanas antes. Le recordó a su hijo que en esa fecha había estado de visita en ese mismo lugar. Llegó por la tarde para dejarle dinero a la abuela y que con ella pudiera comprar lo que se necesitaba para la celebración familiar. Solo que al no poder regresar a casa con la luz del día, en esa ocasión se quedó a dormir para el día siguiente a primera hora salir de vuelta a la ciudad donde vivían. Sin embargo, algo sucedería esa noche que nunca le dijo a nadie. El señor se había quedado a dormir en la habitación que daba hacia el prado frente a las casas de esa calle. Cansado, intentó acostarse temprano. Sin embargo, la brisa no dejaba de empujar la ventana de su habitación, produciendo un ruido molesto el cual no le permitía conciliar el sueño. Fue por eso que después de varios minutos de tratar de ignorarla, repentinamente se paró molesto para sujetarla con algo. Solo que antes de poder arreglarlo, algo afuera se escuchó al exterior de la casa. Se trataban de alaridos, de gritos de una mujer la cual se oía a lo lejos en el prado frente a la calle. Sin embargo, no se trataba de cualquier sonido. Aquello era un tipo de lamento largo, de quejido profundo, el cual se sostenía durante varios segundos. En aquel instante el señor sintió un miedo indescriptible. Si bien no era supersticioso o asustadizo, aquel lamento en verdad le calaba profundamente hasta los huesos. Le producía escalofríos. Le daba una sensación de miedo en toda la columna. Fue por eso que aún con duda se asomó por la ventana, simplemente para ver qué era. Pero al mirar, afuera no había rastro alguno de quien podía producir aquellos lamentos. Eventualmente el sonido dejó de sonar. Y ya muy tarde, fue que por fin el señor en algún punto pudo dormir. Al día siguiente se levantó tarde por la desvelada y salió de casa de la abuela pasadas las 11 de la mañana. Solo que antes de ir rumbo a la ciudad, se encontró a un vecino con el cual llevaba buena relación. Lo conocía desde hacía casi 20 años. Y después de platicar algunas cosas casuales, fue que decidió preguntarle si es que había escuchado aquellos lamentos afuera de casa por la noche. Ahí el vecino se puso serio. Le dijo que sí, que efectivamente, esos lamentos ya tenían días de estar sonando. Y no solo eso, sino que además a veces eran acompañados de ruidos por los tejados. Aquello nunca había sucedido en el pueblo. Y lo que era peor, es que coincidía con la desaparición de algunos niños en la región. Después de escuchar aquello, Miguel se quedó completamente atónito, completamente desconcertado. Sabía que su padre no era un mentiroso, y mucho menos sobre ese tipo de temas. Y el hecho de que en ese momento contara aquello que se había guardado era porque en verdad algo misterioso ocurría en las afueras de la casa de la abuela. Fue por eso que antes de irse el padre le hizo una recomendación a su hijo, de que en vez de asustar a sus primos,
mejor los cuidara y que los tuviera siempre a la vista, ya que lo más prudente era mantenerse juntos y evitar estar afuera de casa de la abuela después de que cayera la noche. Aquello se quedó grabado en la mente de Miguel. Al día siguiente siguió la recomendación de su padre. Mantuvo a sus primos todo el tiempo cerca de casa y no permitió que ninguno fuera al prado, ni siquiera aún con la luz del día, y mucho menos ya de noche, aunque insistieran o lloraran por querer ir a prender sus fuegos artificiales. Fue así que todo el tiempo permaneció junto a ellos, viendo en diversas ocasiones hacia el prado lleno de maleza, mirando a lo lejos, completamente pendiente a cualquier cosa, completamente vigilante ante cualquier fenómeno. Al ser ya tarde, todos se metieron a cenar, y antes de entrar Miguel dio un último vistazo hacia el prado. Todo estaba oscuro. Todo estaba completamente negro. Sin embargo, había algo que le llamaba la atención, ya que él podía sentir claramente que algo desde la distancia esa noche los había estado vigilando. Y el joven no se equivocaba. Presentía algo maligno, muy denso, que ahí afuera al parecer los había estado esperando. Sin embargo, afortunadamente siguió el consejo de su padre, y fue gracias a ello que nunca se separaron, y mucho menos se adentraron en ese prado. Para las 2 de la mañana ya todos se habían dormido, pero dada la situación, Miguel no podía conciliar el sueño. Estaba muy nervioso, muy inquieto, y lo único que pudo hacer fue acostarse en el sillón esperando a que el cansancio lo venciera. Había comenzado a pestañear, cuando de pronto la brisa de afuera comenzó a soplar fuertemente. Aquel silbido que se producía en la ventana de inmediato erizó todos los vellos de la espalda de Miguel. El joven, tragando saliva, se levantó del sillón y lleno de miedo fue a asomarse hacia la ventana. Temeroso hizo a un lado la cortina, y fue entonces que por fin la vio. Se trataba de aquella figura femenina, la cual flotaba a lo lejos, la cual lentamente se movía en el prado lleno de maleza. Cuando la vio, su cuerpo se paralizó por completo. Sus piernas y manos se tensaron. Su rostro se puso blanco. Y tratando de entender qué sucedía, la vio sin separarse de la ventana. Ahí fue entonces que aquel lamento comenzó a sonar. Se trataba de un tipo de aullido y lloriqueo femenino, el cual era largo, sostenido y completamente aterrador. No había duda. Aquella figura fantasmal era precisamente quien producía tal quejido del infierno. Miguel la siguió con la mirada por varios segundos, hasta que de pronto aquella figura a lo lejos poco a poco se oscureció, poco a poco se desvaneció. El lamento que hacía dejó de sonar, y en algún punto todo afuera se llenó de un terrible silencio. Era como si de la nada todo afuera se hubiera detenido, como si aquello que deambulaba en el exterior simplemente se hubiera desvanecido. Miguel estaba tenso. Era como si algo estuviera por ocurrir, como si algo estuviera por aparecer. Y fue entonces que aquello lo sorprendió. Afuera de la ventana pudo ver a esa mujer con rostro cadavérico, la cual con los brazos extendidos rápidamente se desplazó hacia su ventana, emitiendo ese terrible lamento, que ahora se escuchaba muy fuerte, nítido, e incluso lastimando sus oídos. De inmediato y por instinto Miguel se agachó
y viendo de reojo alcanzó a ver cómo aquella silueta voló por encima de la ventana. Aquel lamento parecía revelar que aquella figura fantasmal había saltado hacia arriba del techo. Y efectivamente así era, porque en ese momento algo en el tejado comenzaba a hacer ruido. Dando golpes como pisando fuertemente en la losa, dando pisadas como intentando despertar a todos en la casa. Las luces de los cuartos se prendieron, y poco a poco todos salieron adormilados preguntando qué sucedía. Sin embargo, al darse cuenta, todos guardaron silencio, al oír que dichos golpes se iban alejando, llevándose consigo aquel lamento femenino largo y tétrico, el cual nadie sabía cómo interpretar. Ante aquello nadie supo qué pensar, qué creer, o siquiera cómo justificar. Esa noche nadie pudo dormir. Miguel le contó todo a su padre, y sin decir nada a los primos, los adultos decidieron simplemente irse del pueblo hacia sus casas. De aquello afortunadamente salieron bien librados. Y al estar de camino en la carretera, Miguel, su padre y su madre simplemente decidieron no decir nada más al respecto. Esto porque precisamente esa mañana, un grupo de mujeres en terrible lamento estaban cerrando otra vez la carretera. Las pobres desconsoladas se mantenían aferradas a no dejar pasar a nadie, ya que argumentaban que un niño nuevamente había desaparecido, mostrando en sus cartulinas de reclamos algunos datos, las cuales anunciaban la desaparición de Fabiancito, un niño de 8 años, el cual pudieron darse cuenta que vivía en la misma calle de su abuela, y del cual se argumentaba que la noche anterior había desaparecido de su cuarto, justo después de que alguien o algo hubiera estado en el techo, golpeando y haciendo mucho ruido. Aquello lo entendieron a la perfección Miguel y su familia, dándose cuenta de que a ese pueblo había llegado una mujer o una entidad, la cual paseándose en el prado, la cual saltando de casa en casa, buscaba llevarse a los niños, buscaba raptarlos, quedarse con ellos, mientras los pobladores, sin saber qué hacer, sin saber cómo reaccionar, simplemente nunca pudieron evitarlo. Gracias por escucharnos. Si te gustó lo que has oído, te pedimos nos regales un like, te suscribas y compartas. Esto es Radio Caníbal.